Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos a dar unos 2 minutitos a ver si se conecta alguien más. Bueno, vamos a dar inicio antes que se nos haga más tarde para que podamos terminar a tiempo. Esta vez nos toca compartir nuestro derecho administrativo, curso número 1. Así que en el derecho administrativo no solo vamos a hablar las cuestiones básicas sobre la administración pública, sino que también reconocer el trabajo sobre las instituciones y los que estos representan, determinados en territorios, competencias, jurisdicciones y mismo que consideramos aquellos actos administrativos, la valoración de los actos administrativos, etcétera. Así que para eso voy a compartir nuestro material correspondiente. Ya se puede ver por ahí. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, pues hablar básicamente de nuestro derecho administrativo es hablar de la rama del derecho público interno y algunos aspectos del externo, constituido por el conjunto de normas derogatorias del derecho común que regula las relaciones de la administración pública con los particulares, la organización y funcionamiento del poder ejecutivo, de los servicios públicos y en general el ejercicio de la función administrativa del Estado. Es decir, la correlación que encontramos aquí sobre las particularidades de nosotros como ciudadanos, como administrados, que tenemos contacto con cualquier institución que tenga esta naturaleza de gobernanza, ¿no? La naturaleza en cuanto a la función pública. Asimismo, habla que entonces se considera aspectos del derecho público externo, es decir, ahora de relaciones que podrían surgir, ejemplo, entre los servidores o funcionarios públicos en las cuestiones administrativas, tanto desde un sentido, por ejemplo, las administraciones en distintos territorios, como puede ser administraciones municipales, administraciones estatales, administraciones federales, ¿no? Por eso habla de organización y funcionamiento de el poder ejecutivo como tal. Recordemos que las distintas ramificaciones que tiene nuestro derecho público, pues es siempre en contacto con el Estado y las potestades que tiene el mismo Estado. Un ejemplo que nosotros podríamos tener en cuanto a este derecho público es cuando nosotros necesitamos básicamente nuestro registro de ciudadanos, que es tener o conservar nuestra acta de nacimiento, ¿no? No la podemos sacar nosotros mismos, tiene que ser valorada, verificada bajo un acto solemne de reconocimiento del oficial del registro civil, etcétera, ¿no? Estas son partes de una función administrativa del Estado, pues ya que él se encarga de vigilar, controlar, organizar también estas instituciones que al final son para uso público, pero que atiende particularidades o cuestiones personales de nosotros como pobladores de una simple ciudad. Ok, vamos a abordar dos aspectos, es decir, dos puntos de vista desde este apartado de la administración pública. El primer punto es formal o subjetivo. ¿Por qué? Porque es una actividad formada por el conjunto de procedimientos y normas que reglan el funcionamiento del Poder Ejecutivo y que están encaminadas a proteger los intereses de un grupo social
Cuando la administración pública es estudiada desde el punto de vista formal o subjetivo, se convierte en objeto de estudio del derecho administrativo. Este punto es sumamente subjetivo porque el Estado tiene demasiadas responsabilidades que al final suelen dársele todavía más como ciudadanos, dependiendo también del tipo de sociedad y de interpretación que se le dé a la ley. Un ejemplo que podríamos proponer es aquellos planes, programas, proyectos de apoyo o de asistencia social en la sociedad, como puede ser el programa de becas de madres solteras, el programa de becas de estudiantes, el programa de apoyo, ¿no? Para personas de la tercera edad, los programas de impulso o de tratamiento, o también de distintos apoyos económicos para personas con discapacidad, ¿no? Esto es uno de los objetivos de estudio o una manera de intentar subsanar aquellas necesidades que se encuentran en la sociedad por parte del Estado, que en muchas circunstancias, por eso yo les mencionaba, que se pretende realizar como un entredicho, creyendo que el Estado es el único responsable de proveer, de proteger, de prevenir, ¿no? Cuando nosotros como administrados, pues también tenemos un libre albedrío y un libre arbitrio, donde nuestra responsabilidad corre por cuenta de nuestras propias voluntades, decisiones, actos jurídicos, hechos jurídicos. El segundo punto es un punto material u objetivo. Y aquí hablamos de que la actividad que realizan los órganos del Estado para la satisfacción de los intereses colectivos, la actividad que se exterioriza mediante la práctica de procedimientos establecidos, ya sea por el Poder Legislativo al expedir las leyes, el del Poder Ejecutivo que se encarga de vigilar su cumplimiento o del Poder Judicial que las aplica. En consecuencia, es la actividad realizada de acuerdo a su marco de competencia por los tres poderes que conforman el Estado moderno. Es de suma importancia que recordemos que los tres poderes de la Unión de nuestro país protegen como tal el pacto federal que se realizó gracias a los avances, sobre todo en nuestra historia, tanto de revolución como independencia, ya que la formalidad que tienen cada una de nuestras entidades federativas se forma gracias al federalismo reconocido en México y este federalismo solo puede llegar a existir por esta repartición de poderes que funciona precisamente no en una competencia, sino que funciona en orden de equilibrio. Es decir, el poder ejecutivo, el único que puede básicamente vigilar y sancionarlo es precisamente bajo las normas del Poder Judicial. El legislativo, pues es quien va a regular la creación de estas normas para la aplicación de las leyes por parte de las instituciones o las autoridades competentes. En este sentido, es sumamente relevante, ¿no? Conocer los objetivos, alcances, características de cada uno de estos puntos sobre los poderes de la Unión en el Estado mexicano, ya que lo tenemos también bajo una interpretación constitucional. Esto significa que no debemos tampoco ignorar distintos sentidos que contiene esta parte de la administración pública, porque los conceptos tanto económicos, políticos, sociológicos y jurídicos se extienden a esta parte de la administración pública. Ok, como manera de generalidades, ¿no? En un principio, el derecho administrativo se concebía como el derecho del servicio público. Posteriormente, en el siglo XX, el concepto evolucionó y aceptó que no toda actividad de la administración era servicio público. Finalmente, pasando a la Segunda Guerra Mundial, hubo una nueva concepción de servicio público, siendo sus características. Inciso A, de puede prestar por el Estado o por los particulares. Inciso B, puede prestarse con o sin propósitos de lucro. Inciso C, es de naturaleza administrativa o económica, como industrial o comercial. Inciso D, su régimen jurídico es de derecho administrativo, pero también se puede aplicar en normas de
derecho privado. Y es decir, la administración o el derecho administrativo también va de la mano con lo que es el derecho tributario, porque para que el funcionamiento consista de manera financiera, ¿no? Del Estado y patrimonial al mismo tiempo, pues se considera esta actividad tributaria, que es la única forma en la que el Estado conforma su patrimonio. Es decir, empezamos a reconocer los que son los bienes públicos, los bienes de uso particular, ¿no? Arrendamientos, subcontratos, etcétera. Todo esto en cuanto a la misma funcionalidad de la forma de organizarse un Estado, ¿no? Una cosa es cómo se reconoce, cómo se identifica y otra es cómo puede realizar su organización que funcione en cuanto a su población, territorio, gobierno, etcétera. Ok, hablando del servicio público, Alfonso Nava Negrete expresa que es un servicio técnico prestado al público por una organización pública en forma regular y continua para satisfacer las necesidades públicas. Aquí nosotros no nada más vamos a poner en cuenta los servicios públicos básicos como son las calles, el alumbramiento público, el uso de servicios como agua, luz, electricidad, transporte, ¿no? Cada una de estas afecciones también contiene y debe contener de manera necesaria, como lo hemos estudiado en algunos puntos de la sociología, que exista la normativa específica para el uso, funcionamiento, resguardo y hasta la forma de prestación, ¿no? De todos estos servicios públicos. Tenemos distintos conflictos con base en esta parte de los servicios públicos, pues nosotros siempre estamos viendo nuestras calles, ¿no? Llenas de baches, siempre estamos viendo que hace falta agua, siempre estamos viendo que en algunos o en algunas, ¿no? Entidades federativas distintas, por ejemplo, los costos tanto de gas, de luz son bastante elevados. Aquí en el sur, en el estado de Chiapas, pues se cuenta con una aportación del gobierno precisamente que nos ayuda a pagar uno de los servicios como lo es la luz. Al final de cuentas, esta es una empresa particular que brinda la energía necesaria y funciona gracias a los permisos, licencias, protocolos, etcétera, que ellos realizan de manera formal con el Estado para ejercer esa función que utilizamos absolutamente todos. Vamos a definir al servicio público entonces como el conjunto de prestaciones reservadas en cada estado que tienen como finalidad ayudar a las personas que lo necesiten. Suelen tener un carácter gratuito que corre a cargo del estado y son propios de los países con un estado de bienestar. Es decir, las cuestiones básicas que hemos venido hablando, mínimo como lo reconoce nuestro derecho humano a desarrollarnos en un medio ambiente sano, ¿no? Este medio ambiente sano pues también considera y es considerado por distintas pautas en los estados el acceso al deporte, el acceso a la cultura, el acceso a la recreación, ¿no? Todos los planes y programas. Por ejemplo, DIF es uno de los que más trabaja también prestando distintos tipos de servicios como al mismo tiempo académicos o de educación, ¿no? Ya sea para aquellas personas de la tercera edad o para jóvenes o para menores de edad o para madres solteras. En este punto también se lleva a cabo que el servicio público realice el estudio sobre la vulnerabilidad de su población, ¿no? Vamos a encontrar la cuestión sobre los grupos vulnerables, cómo trabaja también en apoyo a estos grupos vulnerables que al final de cuentas realizan no nada más proyectos, sino que estos al ser planteados en la administración pública, pues deben de llevar ya un plan, ¿no? Un programa que realmente sea ejecutado, en especial si se utilizan recursos públicos o recursos del gobierno para llevar a cabo este tipo de prestaciones que representa el Estado. Claro, dando, como hemos dicho, potestades distintas, es decir, la contratación de personal especializado para el tipo de programa que vaya a realizar, que cuente también, ¿no? Con esta capacitación de poder ejecutar el programa que ya ha sido acreditado dentro de la administración pública.
En el concepto no se apunta el régimen jurídico, es decir, no se dice que el servicio público se rige por el servicio administrativo, ya que está conocido que tanto el Estado como particulares lo pueden prestar. Ya no tiene como elemento esencial el que se preste sin lucro, es un servicio técnico y esto quiere decir que no cualquiera puede alcanzar su categoría. Es lo que les mencionaba. Va acorde que precisamente la normativa es la que protege que estos servicios públicos al menos sean seguros, ¿no? Es decir, por ejemplo, las cuestiones de obras públicas que estén a cargo de personal que tenga las habilidades o las destrezas, la formación para desarrollarlos. En consecuencia, un servicio público es una actividad derivada de la función administrativa, cuyos realizadores se apoyan en la obra pública. En conclusión, se puede decir que la obra pública es la base de los servicios públicos. Pues dado a que es uno de los recursos más exigentes, ¿no? Todas las cuestiones de obras públicas. Yo les hablaba hace rato sobre la relación que mencionaba tanto en un sector público como en un sector privado. Ejemplo, en estas cuestiones de obras públicas, donde muchas veces pretenden construir topes sin permisos, donde pretenden bloquear o cerrar entradas sin permisos, donde pretenden salir y pintar rayas rojas por el simple hecho de que se les ocurre sin revisar los reglamentos de tránsito, ¿no? Porque estamos hablando que esos son bienes públicos, no significa que porque esté enfrente de mi puerta, pues ya yo tengo esa parte de la calle. Y son muchas cuestiones que son prestadas bajo estas exigencias, bajo estas formalidades que tiene la creación ya de un servicio público. Pero nuestra sociedad es un poco eh, convenenciera, ¿no? Es decir, hablar de lo que no, de lo que conviene y ponerse a ignorar todas las responsabilidades que contrae obtener beneficios precisamente de la administración pública. Algunos ejemplos, aquí les enlisto algunos: servicios de agua y alcantarillado, servicios de educación, empresas postales, empresas de telefonía, es decir, cuestiones de comunicación, compañías de gas y o electricidad, es decir, energéticas, empresas constructoras, dentro de un sistema de comunicación marítima, terrestre, puertos, rutas, carreteras, entre otros. Servicios bancarios, en cuanto al ahorro de dinero, también podría ser el alcance de o interés de las inversiones. Esto nos lleva a los elementos fundamentales precisamente del derecho administrativo son reconocer los actos administrativos. Los actos administrativos van a ser elaborados o recibidos o creados por autoridades administrativas. Es decir, todos aquellos que sean de naturaleza pública pueden realizar estos actos administrativos, ¿no? Cuestiones tan básicas como el IMSS, el seguro, los seguros médicos, el ISSSTE, FOBISSSTE, estas cuestiones son parte de las ramas administrativas, ¿no? Contienen y van a contener actos administrativos que de ellas emanen sin necesidad de, ejemplo, llegar directo a un tribunal. Eso ya lo hablaremos casi al final, pero hay que entender entonces que los actos administrativos son elaborados o son emitidos por las autoridades administrativas. ¿Y cuáles van a ser las autoridades administrativas? Pues todas aquellas que forman parte bajo la potestad del Estado de ser y permanecer a el sector público. Vamos a ver sobre este acto o los actos administrativos. Consiste en la ejecución de actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales. Aquí, en teoría, es importante que también recordemos, ¿no? Tanto los actos materiales o actos que determinan situaciones jurídicas, pues básicamente los tenemos en absolutamente la mayor parte de nuestras vidas. Todo acto material o actos que determinen mi situación jurídica se comprende, por ejemplo, desde el punto que yo haya decidido o haya negado a pagarme impuestos,
yo haya determinado también, por ejemplo, realizar un testamento, yo haya determinado realizar la compra-venta de una moto, etcétera. Todas estas cuestiones son ejecuciones particulares, pero que en algún punto van a tener su relación con el Estado. Es decir, si yo tengo algún bien, ya sea mueble o inmueble, tengo que pagar los derechos de registro de mi propiedad sobre estos bienes. Desde ese punto yo tengo ya contacto y desde el momento que me realizan o me exigen, ¿no? Los derechos o el pago de derechos adecuados, ya estoy teniendo esta ejecución de actos materiales y van a determinar una situación jurídica que me corresponde a mí como persona, como simple administrada, ¿no? Realizando los actos que emanan de mi propia voluntad, porque al final nadie me está obligando a hacerlos. La administración realiza actos de distintas clases. Actos contractuales son los que nacen del acuerdo entre la administración y los particulares. Actos unilaterales son realizados por su sola declaración de unilateral de la voluntad. Pueden tener actos individuales con efectos jurídicos respecto a una o varias personas determinadas acerca de uno o varios casos específicos, o generales, de los efectos jurídicos respecto de un conglomerado indeterminado o una generalidad de personas o casos. Les podría poner un ejemplo que emana de una institución que tiene relación, por ejemplo, con el ayuntamiento, que el ayuntamiento es una base administrativa también. El INA, por ejemplo, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, realiza el estudio sobre la colonización, las tradiciones, la cultura, para poner distintos reglamentos sobre el tipo de construcciones que pueden haber en el centro de la ciudad. Y ellos tienen la facultad administrativa con precisamente el ayuntamiento, que es una parte administrativa, de llevar a cabo responsabilidades administrativas a quienes no cumplan con este simple sector en cuanto a un reconocimiento de patrimonio cultural, ¿no? Y estamos hablando no de que es patrimonio del Estado, sino que son propiedades que están aledañas a el centro histórico de la ciudad. O sea, ahí podemos tener estos actos unilaterales, porque son realizados por esta institución que va a notificar a una persona que no estaba cumpliendo o que ignoraba precisamente este tipo de reglamentos que son funciones administrativas, porque no tenemos acá una responsabilidad penal, no tenemos acá una responsabilidad civil, sino que es una responsabilidad administrativa. ¿Cómo se clasifican o cómo entenderíamos estos actos administrativos? Inciso A, por su naturaleza. Podemos encontrar los materiales que no producen efecto en el derecho y los jurídicos que engendran consecuencias jurídicas. Es decir, cuestiones factibles que nos llevan a reconocer si va a haber o no una responsabilidad administrativa con la autoridad administrativa o con la institución con la que se tenga la relación de esa naturaleza del acto administrativo. Acuérdense que puede haber sido un acto voluntario o un acto involuntario. El inciso B nos da las voluntades que intervienen en su formación. La voluntad única conserva su voluntad aun cuando se hagan necesarios los otros actos de voluntad, tales como opiniones, consultas, juicios técnicos y varias voluntades. Es decir, vamos a encontrar un acto colegial que emana de un órgano único de la administración constituido por varios miembros. Un acto complejo colectivo que se forma en el concurso de voluntades de varios órganos de la administración. Un acto unión, una intervención de varias voluntades y su finalidad no es idéntica y no hay situación jurídica individual. Y el contrato, que es la concurrencia de varias voluntades. El consentimiento también es una de las pautas elementales de las voluntades que intervengan en la formación. Y es decir, puede que no exista la voluntad, pero entonces tiene que existir la forma
exigente, ¿no? Por eso decía un acto colegial, porque lo exige un órgano, porque notifica un órgano, o puede ser un acto complejo, que es precisamente la manifestación de distintas voluntades, pero que son parte directa de la administración pública. En el inciso C, vamos a ver esta relación de voluntades con la ley. Existe un acto obligatorio, constituye la mera ejecución de la ley, el cumplimiento de una obligación. Es decir, aquí entonces nosotros ya estamos bajo cualquier fundamento que se considere en esa circunstancia con la ley. Es decir, si yo soy un particular, pues qué relación tengo yo con esa autoridad administrativa. O si soy un servidor público o un funcionario público, pues qué relación tengo yo tanto, ya sea con otro funcionario público o qué es lo que me exige a mí el mismo organismo o institución al que yo pertenezco como servidor público. El segundo es un acto discrecional y tiene lugar cuando la ley deja a la administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse o en qué momento hacerlo. No es nada más aquí, por ejemplo, deslindar las responsabilidades administrativas. También significa que como autoridad administrativa tiene la potestad, ejemplo, de reprocharle ya sea a un administrado, a un ciudadano que sea capaz jurídicamente, o sus propios trabajadores al servicio del Estado para realizar o para exigirles que respondan ante cualquier acción que resulte de manera administrativa. Ya si estas conductas se encajaran, por ejemplo, en un delito, pues esa es una vía aparte, ¿no? Ya iniciarían las denuncias correspondientes del Ministerio Público, etcétera. Si resulta cuestiones que tienen que ser mediante una responsabilidad civil o patrimonial directa, personal, entonces ya tendría que ser dependiendo el juicio en materia civil, ¿no? Ok, del radio de aplicación. Actos internos comprende los de naturaleza jurídica y algunos de naturaleza material. Y los actos externos son por los que se realizan las actividades fundamentales del Estado. Acordémonos que la mayor parte de estas cuestiones del radio y de aplicación, pues nos hace entender sobre las cuestiones del territorio. Es decir, nosotros podemos conocer un ayuntamiento municipal, pero este no significa que pueda realizar todos los actos de manera libre y secreta. Existen las auditorías, tanto de manera estatal como de manera federal, quienes le van a pedir precisamente bajo actos administrativos internos y externos, pues que den la información, la respuesta, los comprobantes, los justificantes de su actuar en determinada acción o en determinado tiempo o plazo. Ok, antes de pasar directo a los elementos, ¿existe alguna duda, alguna aportación, algo que necesiten decirme? No, nos gustaría, por mi parte, si nos deja leer, las diapositivas y usted nos da los ejemplos para hacerlo un poquito más dinámico. Ah, perfecto. Entonces, ¿me ayudas, Wendy, con esta para que podamos Sí. ver? Ok. Acto administrativo de los elementos. A. El sujeto. Es el órgano de la administración que lo realiza y debe ser realizado por quien tiene aptitud. B. La voluntad. El acto administrativo debe estar formado por una voluntad libremente manifestada que no esté viciada por error, dolo o violencia. C. El objeto debe ser determinable o determinado, posible, ilícito. Ok. En las cuestiones del sujeto, nosotros ya sabemos que en principio tiene que contener capacidad jurídica. Después de que tenga la capacidad jurídica, debe tener la potestad del Estado. Es necesario, por ejemplo, si nosotros tenemos algún acto administrativo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues no me va a venir a firmar, por ejemplo, ese acto patrimonial, el que está en la caja, ¿no? Cobrándome los derechos
porque quien tiene que realizar esa firma, es decir, quien tiene la potestad de ser titular de un acto administrativo, pues es el que está encargado, precisamente que tiene un puesto para que cuente como acto administrativo, si no, el acto administrativo va a ser nulo. En la voluntad, ya sabemos los vicios del consentimiento, ninguno de esos vicios es válido dentro de ningún acto. De la misma manera puede resultar nulo de manera total o nulo de manera parcial. Y el objeto, pues, debe ser mínimo jurídicamente posible, es decir, bajo la fundamentación y motivación explícita se hace la validación de un acto administrativo. Si no está fundamentado y no está motivado, no existe esta formalidad que dé valor, ¿no?, a la autoridad administrativa. Entonces, ellos tienen como esta regla universal que tienen que realizar tanto la fundamentación como la motivación de todos los actos administrativos para que sea legal. Vamos a la segunda, acto administrativo de elementos. ¿Quién más me apoya, porfis? Yo. Gracias. Acto administrativo. Elementos. Inciso D, el motivo. Es el antecedente que lo provoca. Es la situación legal o de hecho prevista por la ley como presupuesto necesario de la actividad administrativa. Inciso E, el fin. Debe seguir las siguientes reglas. Perseguir un fin de interés general. No perseguir una finalidad en oposición con la ley. Además de ser lícito y de interés general, debe ser realizado por la autoridad correspondiente y no puede perseguirse sino por medio de los actos que la ley ha establecido al efecto. Ok. En cuanto a lo que mencionábamos sobre la motivación, es sumamente necesaria que la motivación también sea reconocida por el sujeto a quien le corresponde realizar este tipo de acciones, por dos cuestiones básicas, para saber si es competente y para saber si la jurisdicción es adecuada, ¿no? Es como decir, yo no voy a ir a pedirle a la Ciudad de México que me haga una corrección de mi acta de nacimiento, pues porque al final el libro donde a mí me registraron es el estado de Chiapas, ¿no? Entonces ahí existe como esta motivación concreta, que es más que nada como ser coherente. El fin, los fines que va a realizar o que va a perseguir el acto administrativo significa que también tienen que ser de cierta manera vigentes. No porque sean cuestiones administrativas, se van a poder reclamar, pues, factores que ya no estén en vigencia o factores que no estén reglamentados por la ley. Es decir, no pueden existir actos administrativos como se les antoje a los servidores públicos o como si fueran meramente un sistema político, ¿no? Porque ya ven que en cuestiones de política, pues las reglamentaciones, la formalidad, los actos solemnes son pocos, pero aquí en materia administrativa sigue siendo materia de derecho, donde los fines deben de estar a la par de lo que nos manda la legislación. Porque acuérdense que en materia administrativa no solo vemos las instituciones, sino que también estamos a la par de las cuestiones burocráticas, a la par de las cuestiones tributarias. Siguiente. Graciela, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Acto administrativo. Elementos. F. La forma. Constituye un elemento interno que viene a integrar el acto administrativo. En ella quedan comprendidos todos los requisitos de carácter extrínseco que la ley señala como necesarios para la expresión de la voluntad que genera la decisión administrativa. Ok. Acuérdense que la forma básica, ¿no? El entendimiento de cómo realizar un escrito, el entendimiento de cómo realizar un oficio, el entendimiento de cómo realizar un informe, o sea, todas estas cuestiones básicas entre fechas, sujetos, lugar, legislación, fundamentación, motivación, firmas, sellos, reconocimiento de los servidores públicos, o si es reconocimiento sobre algún ciudadano o ciudadanos de manera colectiva. O sea, la forma sí, sí influye porque pues todo tiene que quedar por escrito. Aquí no podemos decir que
ni nosotros como gobernados, ni las instituciones o las autoridades administrativas pueden encogerse de hombros y decir, no, pues no hay nada. Por eso precisamente en un mal ejemplo, ¿no? Que les voy a poner, resulta que existen empresas fantasmas, resulta que existen prestanombres, resulta que, porque necesitamos esas formalidades dentro de los escritos que pues sí se presentan en estos protocolos administrativos. Ok, vamos a terminar ya nuestro tema precisamente con esta parte de la Administración Pública Federal, es de la Ley Orgánica de el Poder Judicial, ¿no? La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal integran la administración pública centralizada, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito y las instituciones nacionales de seguros y de fianzas. Y los fideicomisos componen la administración pública paraestatal, ¿no? Dentro de este punto ya les había comentado en algunas cápsulas informativas que este sistema de la administración pública no significa que exima o hagan a un lado las distintas formas de administración pública como lo es, ejemplo, en el derecho municipal, ¿no? Las tres van de la mano, el municipio, el estado y la federación, porque la forma de administración están precisamente también para controlarse entre ellas mismas, aunque cada entidad federativa tiene esa autonomía de administrarse, significa que tiene que estar a la par de lo que la federación también acredite, pues como legal, como natural dentro de este sistema federal que nosotros manejamos. Eso importa mucho, comprender nuestra forma de Estado y nuestra forma de gobierno, porque de ellos emana la administración pública, ¿no? Ok, esos serían nuestros temas correspondientes a nuestra clase. No sé si exista de nuevo alguna duda. No, No, ninguna. maestra, No, maestra, ninguna. nada. Ok, muchas gracias. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana y ya les estaré enviando también en el grupo algunas legislaciones para que tengamos en cuenta. Sí, Claro que sí, maestra, muchas muchas gracias. Muchas gracias. gracias. A ustedes por su atención. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes. tardes. Gracias.